27, la cruz y el pecado. Mis queridos ejercitantes, contemplad este cuadro de la cruz. Jesucristo ha muerto. Este es el Calvario. ¿Y qué relación tiene el Calvario con el pecado? Íntima relación. Porque el pecado mortal es la causa de la crucifixión. Y dice el apóstol que aquel que comete un pecado mortal vuelve a crucificar a Jesucristo. ¿Quién de nosotros sería capaz de tenerlo presente a nuestro Señor como San Pedro o como San Juan lo tuvieron presente? ¿Quién de nosotros sería capaz de hacerle el mínimo mal a nuestro Señor? ¿Quién iba a pensar en la muerte de Jesucristo? Y sin embargo, dice el apóstol que aquel que peca vuelve a crucificar a Jesucristo. ¿Lo hemos pensado? ¿Lo hemos meditado? Tenemos que compenetrarnos de esta gran verdad. Sí, aquel indio de las montañas rocosas lo comprendió perfectamente bien. Fue así. Un padre jesuita, el padre Desmet, del año 1842, durante 2 meses estuvo predicando a una tribu de indios en las montañas rocosas de Norteamérica, a los cabezas planas. Y les habló de la cruz, de la malicia del pecado. Pero después de 2 meses se tuvo que retirar. El cacique, muy agradecido por el bien que el sacerdote había hecho a su gente, el día de la despedida se presentó con sus mejores plumas y con su mejor estilo pintoresco. Y le dijo: Ropa Negra, muchas gracias porque nos has enseñado a amar al Gran Espíritu. Merced a tus buenos oficios hemos enterrado el camagüey de guerra y fumado el calumet, la larga pipa de la paz. Tú eres el único blanco que no tiene la lengua hendida por la mentira, porque todos los otros blancos nos han mentido. Muchas gracias, Ropa Negra. Ahora nuestro corazón está triste, como está triste el pasto que amarillea en invierno en nuestros valles, pero vendrá la primavera. El sol derretirá la nieve de las altas montañas y nuestro corazón se alegrará, como se alegran los cabritillos cuando saltan sobre el monte. Adiós, Padre, Ropa Negra, adiós. Y se fue el sacerdote. Pasaron 20 años. Y al término de ese tiempo, se encontró el misionero con un indio de aquella tribu. Después de los saludos consabidos, el padre le preguntó: ¿y cómo estás? Muy bien, padre, muy bien. ¿Te acuerdas cuando los caras pálidas te vendían el licor de fuego, cómo te ponías? Sí, padre. ¿Cuántos desmanes cometía cuando me embriagaba? ¿Cuántos desmanes? Pero no he vuelto a beber más. ¿Cómo dices? Lo que oye, padre, que no he vuelto a cometer un solo pecado mortal desde entonces. ¿Y cómo has conseguido esta gracia? Porque el padre no quería creer. Y aquel indio a quien nosotros llamamos incivilizado saca de entre sus ropas un crucifijo de cobre y le dice: ¿se acuerda, padre, de este crucifijo? Usted me lo dio cuando yo me convertí y me dijo que nunca cometiera un pecado mortal, porque aquel que comete un pecado mortal vuelve a crucificar a Jesucristo. Padre, yo tuve muchísimas tentaciones, pero ¿sabe lo que hacía en medio de la tentación? Tomaba el crucifijo, lo besaba y le decía: Señor, yo no puedo volver a crucificarte, no puedo cometer este pecado. Y nunca cometí el pecado. Pero ¿cómo, hijo mío? Sin sacerdote, sin sacramento, durante tanto tiempo, ¿estuviste en gracia de Dios? Sí, padre. Pero lo que me extraña es su pregunta, Ropa Negra. ¿Por qué me lo pregunta? Ah, ¿acaso los blancos, después de saber lo que usted les predica, que cometer un pecado mortal es volver a crucificar a Jesucristo, ¿acaso los blancos son capaces de cometer un pecado mortal? Ejercitantes,
¿somos nosotros capaces de cometer un pecado mortal? No fuimos capaces de crucificar a Jesucristo. Esta pregunta tiene que ser sincera, y más sincera la respuesta. Pidámosle a Dios nuestro Señor la gracia de mantenernos fieles a Él, defender la gracia santificante. Porque advertí, el mejor libro que nos enseña la malicia del pecado es la cruz. Sí, contemplad este cuadro. Ahí está Jesucristo muerto en la cruz por el pecado. Pero hay un argumento muy grande, muy fehaciente para probar la malicia del pecado. ¿De qué nos priva el pecado mortal? Nos priva de la gracia. Y la gracia es el mayor tesoro que podemos tener. Imaginaos todos los millones, todos los dólares que hay en el mundo, son nada en comparación con un grado de gracia santificante. Y el pecado mortal precisamente nos priva de esa gracia. Maravilla de maravillas es el cristiano que está en gracia de Dios. Y qué triste es el alma que está en pecado mortal. ¿Por qué? Porque el pecado mortal es el infierno como en esencia. El pecado mortal es como una bomba de tiempo que contiene el infierno. Mientras no choca contra la muerte, esa bomba de tiempo no produce todo su efecto. Pero el pecado, cuando choca con la muerte, el pecado mortal, entonces produce todo su efecto, y es el infierno. En cambio, la gracia de Dios es el cielo. El cielo en la tierra, el cielo incoado aquí. ¿Lo habéis oído? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de las inclemencias del tiempo, de las ingratitudes, de las enfermedades? ¿Cuántas veces? Y nos olvidamos que la mayor de todas las calamidades es el pecado mortal. Y la mayor de todas las gracias es precisamente vivir en amistad con Dios nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el pecado mortal? Pensar en la cruz, contemplar la cruz, como lo estamos contemplando ahora en el Calvario. Sí. Veamos esta cruz, allí, a los pies de nuestro Señor. Y en los momentos difíciles, cuando sobrevenga la tentación, entonces más que nunca el crucifijo. Como decía aquel escritor, hay situaciones límites en la vida del hombre. Situaciones que tienen solamente dos soluciones. O los pies de un crucifijo o un revólver. Para esto necesitamos fe. Necesitamos esperanza, mucha esperanza. Pero no os olvidéis, mis queridos ejercitantes, que la esperanza es la fe proyectada hacia el futuro y que esa fe es sobrenatural. A más esperanza, más fe, y a más fe, más esperanza. Creemos lo que esperamos y esperamos lo que creemos. Pero se la tenemos que pedir a Dios nuestro Señor, porque no la podemos comprar en un supermercado, no. No podemos robar esa esperanza. Nosotros la tenemos que conseguir de las manos de Dios nuestro Señor. Es una gracia. Por eso, nunca terminaremos de agradecerle a Dios nuestro Señor por la fe, que es el único paño de lágrimas, ya lo hemos dicho, que es el único paño de lágrimas valedero aquí en la tierra. No hay otra solución. Hay que odiar el pecado mortal, como dice San Ignacio, profundamente, y hay que apreciar la gracia santificante como el mayor de todos los bienes. Y hasta la próxima, si Dios quiere.